Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Ingeniería Química Fácil, un lugar donde demostramos que la ingeniería química no tiene por qué ser un dolor de cabeza, sino más bien que se puede desarrollar de una manera amena, de una manera divertida, sin necesidad de estresarnos por su correcta ejecución. Y bien, en el día de hoy venimos a hablar de la termodinámica de electrolitos. Ante esto, es necesario que antes de empezar nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es necesario estudiar la termodinámica de electrolitos? Esto lo digo porque antes de empezar a tirar cálculos, analizar ecuaciones, fórmulas, conceptos, es necesario que tengamos en cuenta por qué lo vamos a hacer, si en realidad vale la pena invertir nuestro tiempo en analizar esto. Y si analizamos esta pregunta nos daremos cuenta que sí vale la pena, que sí es necesario para la formación nuestra como ingenieros químicos. ¿Por qué lo digo? Hay muchos procesos que involucran soluciones de electrolitos. Es así como contamos con sistemas de energía geotérmica, extracción de crudo, producción de gas natural, entre otros muchos. Y bueno, fijémonos por ejemplo en extracción de crudo. Nosotros bien sabemos que los crudos tienen muchísimas sales disueltas y además estas sales es conocido que no pueden pasar a refinería, deben ser retiradas mucho antes. Además, con estos fines es necesario analizar las condiciones de nuestro proceso, de nuestras materias primas, para poder nosotros predecir propiedades. Y ante esta situación es importante tener en cuenta que por la gran presencia de sales en estos procesos, en nuestra materia prima, este no se puede modelar con modelos matemáticos comunes, pues presentarán grandes desviaciones muy considerables con respecto a lo real. Es allí donde entra en juego la termodinámica de electrolitos, la cual ofrece valores mucho más reales, mucho más cercanos y en los cuales son valores que sí son de confianza y nos permiten predecir propiedades importantes en los procesos que involucran termodinámica de electrolitos. No solamente se trata de extracción de crudo, sino de muchos otros. Todos estos procesos es necesario modelarlos de la manera más real, más cercana posible, ¿ok? Bueno, antes de empezar con disoluciones de electrolitos en iones, vamos a examinar la termodinámica de disoluciones que contengan, ojo con esto, un soluto no volátil en un disolvente volátil. Repito, disoluciones que contengan un soluto no volátil en un disolvente volátil. ¿Y esto como para qué o por qué vamos a hacer esto? Pues bien, porque la mayor parte de electrolitos son prácticamente no volátiles a temperaturas normales. ¿Cómo así? Pues si la mayor parte de electrolitos son no volátiles a temperaturas normales, sería muy útil comenzar estudiando un soluto no volátil en un disolvente volátil. ¿Por qué? Porque el soluto no volátil puede hacer las veces de un electrolito, quien también es no volátil a temperatura normal. Entonces este estudio va a ser de gran utilidad para poder comprender este fenómeno, ¿ok? En este orden de ideas es necesario tener en cuenta que la ecuación que relaciona la actividad, el coeficiente de actividad y el potencial químico de un componente I a una temperatura, presión y composición dadas es la siguiente. Aquí la podemos observar, donde este término que está acá representa el potencial químico de ese componente I en un estado estándar convenientemente definido. Más adelante vamos a ver por qué decimos que es un estado estándar convenientemente definido. Y epsilon sub I es una medida, ojo, también adecuada de la concentración. Más adelante vamos a ver también por qué se dice que es una medida adecuada. En este sentido, antes de continuar es bueno que recordemos algunas cositas. Primeramente, pues aquí hemos definido los términos de la ecuación, teniendo en cuenta que el subíndice I hace referencia al componente I. Mu es potencial químico, A es la actividad, gamma el coeficiente de actividad, R la constante universal de los gases ideales y T la temperatura.
Ante esto, uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta para analizar bien esta ecuación es el de potencial químico. Recordemos que el potencial químico mío es un concepto importantísimo en lo que respecta a la dinámica de la materia. ¿Por qué? Porque este comprende la tendencia de una sustancia, de un componente, de una cantidad de materia a reaccionar con otra, a transformarse en otro estado o a redistribuirse espacialmente. ¿Cómo así? Miremos lo siguiente. Una reacción o transformación o de redistribución, como lo quieran llamar, puede darse espontáneamente, ojo con esto, cuando la tendencia hacia el proceso sea más pronunciada desde el estado inicial que en el final, es decir, cuando el potencial químico es mayor al inicio del proceso que al final. Si esto no ocurre, el proceso no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, esta propiedad nos permite identificar qué tan factible es llevar a cabo una reacción, transformación, redistribución, un proceso como tal. Tengamos eso en cuenta, ¿vieron? Ahora, es importante expresar esta ecuación tanto para el disolvente como para el soluto no volátil. Y es así como para el disolvente tenemos que podemos emplear la misma ecuación, la cual aquí hemos enumerado como 9.1, puesto que esta emplea la definición convencional de estado estándar. ¿Cuál es esta definición convencional? Que el estado estándar aquí es el líquido puro a la temperatura y presión del sistema. Esto es conveniente para el disolvente, como lo comenté segundos atrás. Sin embargo, para el soluto no volátil surge algo muy curioso. ¿Qué pasa? Que la definición convencional de estado estándar no es conveniente para la temperatura y presión del sistema. La razón es porque el estado estándar se define como el líquido I puro a la temperatura y presión del sistema. Para el caso del disolvente, ¿quién es el líquido I puro? El disolvente. Para el caso del soluto, ¿quién es el líquido I puro? El soluto. En este caso es un soluto no volátil por la comparación que estamos haciendo con los electrolitos, ¿ok? ¿Y qué pasa con este soluto no volátil? Sucede que este generalmente no puede existir como líquido puro a la temperatura y presión del sistema, de tal manera que este estado estándar para el soluto no volátil no existe y se nos convierte en un problema si deseamos emplear esta ecuación. Es por ello que aparece esta nueva ecuación con una nueva definición de estado estándar. Ya es un estado estándar que nombramos como asterisco. Y para este caso, es el potencial químico de la sustancia I en el estado estándar. Ok, ya es un estado estándar asterisco, el cual es independiente de la composición, pero es dependiente de la temperatura, presión y naturaleza del soluto en el disolvente. Bueno, entonces recuerdan que el estado estándar que definimos en la ecuación 9.1 lo que representaba era un líquido puro a la temperatura y presión del sistema, ¿cierto? Y que ese líquido puro para el soluto no volátil no existe a las temperaturas y presiones del sistema, y por eso fue que llegamos hasta acá a definir este asterisco como nuevo estado estándar. Bueno, entonces eso nos indica que ahora el estado estándar debe ser definido de otra manera. Por eso esa diapositiva decía que era un estado estándar convenientemente definido. ¿Y cómo lo definimos ahora? Como una solución de I en un disolvente a una temperatura y presión del sistema y una composición epsilon igual a 1. A esta composición, caracterización se le conoce como disolución hipotética ideal. Y tiene como característica que el gamma I es igual a 1 para todas las composiciones, a diferencia de una solución real donde gamma I tiende a 1 cuando la composición epsilon sub I es igual a 0. Ahora, recuerden que también habíamos expresado
que epsilon sub i era una medida adecuada de la concentración. ¿Por qué decimos esto? Porque hay distintas maneras también de expresar la concentración, al igual que como el estado estándar que acabamos de terminar. ¿Por qué? Porque para disoluciones distintas es más conveniente expresar esa concentración de maneras distintas. Así tenemos que para disoluciones de polímeros es conveniente expresar esa concentración en fracción en volumen. Para disoluciones de otros solutos no volátiles es conveniente expresar la concentración ya sea en molaridad, molalidad o fracción molar. Recordemos que molaridad se expresa como C sub i, molalidad como M sub i y fracción molar como X sub i, y que cada una representa moles de soluto por litro de disolución, moles de soluto por kilogramo de solvente y una relación de moles respectivamente. En este orden de ideas, cuando expresamos esa concentración E sub i, la hacemos igual a molaridad, tenemos que la ecuación principal nos va también a tener un cambio con respecto a este término. Ya va a dejar de este término llamarse gamma i por epsilon sub i, sino que va a ser gamma i c por c sub i, donde este término representa el coeficiente de actividad en escala de molaridades. ¿Por qué? Porque hemos hecho el cambio de epsilon sub i a c sub i. Ahora, habíamos dicho cuando teníamos epsilon sub i que este era igual a 1. Ahora, ¿qué va a pasar con eso si tenemos esa c sub i? Pues lo que sucede es que el estado hipotético de disolución ideal, el estado estándar, el nuevo estado estándar va a ser de una solución molar de soluto I en disolvente J. Y también es bueno que sepamos que como el comportamiento ideal se alcanza cuando la disolución real se hace infinitamente diluida, para ese caso tendríamos que gamma IC, cuando este tiende a 1, C sub I tiende a 0, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esta ecuación y con esta manera de expresar epsilon sub i ahora a molaridad? Que no siempre es útil, pues puede ser más conveniente utilizar la escala de molalidad porque no requiere datos de densidad. Si nosotros hacemos ese cambio, o sea que epsilon sub i sea igual a m sub i, la ecuación se va a transformar a la siguiente que vemos aquí, donde este gamma im va a ser el coeficiente de actividad en la escala de molalidades. ¿Ok? Y de esta manera tenemos que el estado estándar es el estado hipotético de una disolución ideal 1 molar de soluto I en un disolvente J. Y ven cómo todo va cambiando un poco. Y también es bueno saber que la disolución real se alcanza cuando gamma IM tiende a 1, dado que cuando esto ocurre M sub I es igual a 0. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la molaridad tampoco siempre va a ser útil. Hay casos donde la fracción molar puede ser más útil que expresar esta concentración en términos de la molaridad. ¿Cuál es ese caso? Cuando M sub I tiende a infinito, o sea, cuando alcanzamos que el soluto sea puro o prácticamente puro. En este caso es más conveniente emplear fracción molar. Y en este orden de ideas tenemos que si hacemos epsilon sub i igual a x sub i, la ecuación que nos va a representar el comportamiento va a ser la siguiente. Ya no vamos a tener, nuevamente como lo he dicho, epsilon sub i aquí, sino lambda sub i x, quien es el coeficiente de actividad asimétrico en la escala de fracciones molares. Y vale la pena aclarar que esta ecuación representa un estado estándar hipotético de una disolución ideal cuando x sub i es igual a 1. Mientras que en la disolución real, lambda i tiende a 1 cuando x sub i es igual a 0. Es así como nos hemos dado cuenta que tanto la actividad como el coeficiente de actividad dependen de la elección del estado estándar y de la elección de la escala de concentración, mientras que el potencial químico del solvente y del soluto no dependen de la elección de la escala de composición. En base a esto, se nos es necesario
deducir relaciones para convertir los coeficientes de actividad de una escala a otra. Pongamos un ejemplo. Para una mezcla binaria de un soluto, llamémoslo 2, no disociado en un disolvente S, tenemos estas relaciones. ¿Para qué nos ayudan ellas? Para convertir los coeficientes de actividad de una escala a otra. Es así como aquí tenemos un coeficiente de actividad expresado en molaridad y lo podemos pasar a fracción molar. Aquí un coeficiente de actividad expresado en molaridad lo podemos expresar en molalidad. Y así sucesivamente podemos encontrar relaciones. Ojo, tengamos en cuenta lo siguiente, quién es cada término en esta relación. Por ejemplo, aquí M mayúscula S representa la masa molar del disolvente, D sub S representa la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos del disolvente puro. Aquí D representa la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos de la disolución. Y M sub 2 representa la masa molar del soluto. Entonces, ante un problema, aquí tenemos una solución que es convertir estos coeficientes de actividad a la escala a lo que más se nos acomode. Ojo, recordemos que debemos entender por soluto no disociado aquel que no se ha dividido en iones o radicales libres, o sea, que está completico ahí, tal como se ingresó a la solución. Ahora, pero lo que hemos hecho en la diapositiva anterior solo abarca los coeficientes de actividad y hemos dicho que también es necesario determinar las actividades. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Pues en este caso les presento nada más y nada menos que la ecuación de Gibbs-Duhem, la cual nos ayuda puesto que esta nos permite relacionar la actividad del soluto con la del disolvente. Y a temperatura y presión constante se escribe de la siguiente manera. Aquí la podemos ver. Ahora, también es importante que recordemos lo que es presión osmótica, la cual definimos como pi. Esta está dada por la siguiente expresión, donde es importante tener en cuenta que B sub S es el volumen molar del disolvente, R es la constante universal de los gases ideales, T es la temperatura y A sub S es la actividad del disolvente. ¿Okay? Sin embargo, no es bueno estar definiendo términos sin conocer qué significan estos. Por esto les tengo la siguiente pregunta. ¿Ustedes recuerdan qué es presión osmótica? Pues si no lo recuerdan, para eso estamos aquí, no se preocupen. Miremos. Primero es necesario que recordemos qué es ósmosis. Ósmosis es el pasaje del solvente de una solución diluida a otra solución con mayor concentración. Ahora, ¿cómo logro yo pasar solo el solvente y no pasar el soluto? Es que sucede que la ósmosis por lo general ocurre a través de una membrana, la cual permite solo paso de solvente e impide el paso de este soluto, ¿ok? Sin embargo, si yo deseo interrumpir la ósmosis, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, lo que tengo que hacer es ejercer sobre el sistema una presión en sentido inverso a esta ósmosis. Cuando yo encuentro la presión que permita impedir la ósmosis, a esa presión la llamamos presión osmótica. Presión osmótica es igual a la presión capaz de impedir la ósmosis. Aquí tenemos un pequeño esquema. El proceso de ósmosis ocurre en este sentido. Aquí tenemos nuestra membrana y yo lo detengo al ejercer una presión en sentido contrario a la ósmosis, ¿ok? Ahora vamos a colocar nuestra ecuación de Gibbs-Duhem aquí y la ecuación de presión osmótica aquí porque la vamos a necesitar para lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir el coeficiente osmótico a temperatura y presión constante. Esta propiedad se define así. Se define como presión osmótica real sobre presión osmótica ideal. Bueno, ¿y cómo hacemos esto nosotros? Pues, ¿cómo determinamos esta relación para poder determinar entonces el coeficiente osmótico? Pues sencillo, es simplemente con esta ecuación que tenemos aquí, la aplicamos para un caso real y para un caso ideal. De tal manera que reemplazando se nos van a cancelar estos términos, pero los coeficientes, perdón, las actividades nos van a quedar sí expresadas en términos de lo que es real y lo que es ideal. Ahora, ¿y cómo hacemos entonces para seguir desarrollando la ecuación?
Pues reemplazamos con la ecuación de Gibbs-Duhem, de tal manera que después de realizar un procedimiento matemático nos queda esta expresión. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Esto depende de la elección de la escala de concentración, pues tiene aquí el superíndice M de molalidad, que en este caso fue la escala de concentración seleccionada. Y por otra parte, tenemos que para disoluciones diluidas los coeficientes osmóticos son más adecuados que la actividad. Esto básicamente porque ellos son más sensibles a la concentración. Y si tenemos soluciones diluidas de concentraciones muy bajas, es muy útil utilizar propiedades que sean sensibles a esta. Entonces, esta es la ecuación que acabamos de obtener, ¿cierto? De esta manera, nosotros también tenemos que experimentalmente podemos obtener el coeficiente osmótico a partir de medidas de presión. ¿Esto por qué? Se debe a que a presiones reducidas el coeficiente de actividad se define de la siguiente manera. Aquí lo tenemos, donde P sub S es la presión parcial del disolvente y P sub S sat es la presión de vapor del disolvente puro, ambas a la presión y temperatura del sistema, ¿ok? Entonces, si ya tenemos esta relación, no tendríamos necesidad de emplear todo este procedimiento matemático, sino sería cuestión de simplemente reemplazar para obtener este coeficiente osmótico, ¿ok? Y por otra parte, tenemos que una ecuación útil para el coeficiente osmótico que sustituye esa ecuación sota también sería esta que tenemos aquí. Y bueno, no siendo más, esperamos que este video haya sido de gran ayuda para todos. De ser así, por favor, suscríbanse a nuestro canal, hay mucho contenido de interés para ustedes. Ayúdenos con un like, denle manito arriba a este video. Cualquier pregunta, duda, inquietud la pueden dejar aquí abajo en los comentarios, nosotros estaremos atentos para responder. Y bueno, no se pierdan el próximo video, aquí estamos presentando siempre material de gran interés para todos. Ya amigos, hasta la próxima.